tardes, buenas noches a todos, a todas. Estamos en el 8º encuentro de este seminario de derechos humanos, que empezó allá por agosto. Tuvimos 8 encuentros, este es el 8º encuentro y el último, y vamos a estar trabajando derechos humanos y trabajo. Como un plato importante vamos a servir el día de hoy, porque se trata de unos derechos que nos interesan mucho. Nosotros estamos en una empresa recuperada, INPA, que es una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 98 y es parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Yo soy parte de ese movimiento. Y además, bueno, este encuentro personalmente me toca mucho porque en la Universidad de los Trabajadores, allá por el 2011, comenzó con un seminario de derechos humanos, un seminario de historia del movimiento obrero, un seminario de economía humana y de grupos y equipos en el mundo del trabajo. Así que, nada, es como importante y además me remite también a compañeros que ya no están entre nosotros y que trabajaron mucho para que en la Universidad de los Trabajadores hubiese educación pública, popular, gratuita para todos y todas. Entonces va también un poco en homenaje a esos compañeros, Roberto Perdía y Vicente Citolema, que nos acompañaron en ese inicio de camino allá por 2011, que no están en este plano con nosotros ahora, pero seguramente estarían muy orgullosos de que sigamos pensando, y sobre todo en este contexto, el tema de los derechos humanos, ¿no? Me parece que hoy más que nunca es importante retomar estas conversaciones y darle volumen a nuestras reflexiones, digo, por los momentos que vivimos, por los momentos en la Argentina y a nivel mundial, ¿no? Hablando de un poco de lo que se habla en estos días de geopolítica. Así que bueno, van a estar con nosotros, no sé, tengo mis dudas, quizás se una en algún momento la señora María José Cano, que es trabajadora estatal, directora de Derechos Humanos de CTA Autónoma. Ella está en el exterior y estaba teniendo problemas de conexión, así que no sabemos si va a poder conectarse. Va a estar con nosotros también Eduardo El Vasco Murúa, que es dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. También estamos esperando que se conecte. Él está un poquito más cerca, está medio atascado en Panamericana. Y Jorge Cardelli, que anda por ahí, que es ex docente universitario, ex diputado nacional, ex dirigente de CETERA y secretario de formación de la CTA, y en la actualidad es presidente de la Asociación Civil Polo Educativo INPA y coordinador del profesorado de matemáticas. Y el señor Manuel Gutiérrez, que también anda por ahí, ex dirigente gremial de ADEMIS, secretario general de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, secretario del Polo Educativo INPA y profesor de matemáticas en el profesorado de matemáticas también del Polo Educativo. Perdón, No. es de historia. Se va a enojar Manuel, es de historia, no de matemáticas. Yo entonces leí ahí y estaba equivocado el dato. Bueno, no, por ahí te mandamos mal el dato, seguramente. Profe de historia, Manuel. Está bien, muy bien. Bueno, si les parece, puede empezar Manuel o Jorge. ¿Qué les parece a ustedes? Jorge, decidís vos. ¡Qué malo que sos! ¿Querés empiezo yo? Empiezo yo si querés. Como vos quieras, te dejo la decisión a vos. Bueno, me quise decir que empezara yo. Sí, dale, Manuel. Bueno, primero muchas gracias a la directora Alicia y a los compañeros del INPA de haberme invitado a participar de esta jornada, de este encuentro. Y
en función de también reconociendo un tema muy sensible en el mundo del trabajo hoy en día, que es el tema de los jubilados, ¿no? Siempre nos alegra mucho cuando una institución visualiza y registra la problemática de los jubilados, ¿no? Institución, partidos, o en general cuando la sociedad visualiza el tema este. Digamos, son 15 minutos, ¿no, Alicia, que tenemos? Sí, más o menos. ¿De exposición? Sí, más o menos, puede ser un poquito más, porque Bueno, visto que quizás la compañera María José no esté, podemos utilizar un poquito más de tiempo. bueno, no, yo antes de entrar en el tema jubilados específicamente, siempre lo importante es ver, bueno, lo sabemos todos, somos docentes acá todos, el hecho social o político en el contexto más general donde se desarrolla, ¿no? En el marco histórico y el contexto más general de época. Bueno, porque a mí, digamos, lo bueno de la cita de esta charla es que derechos humanos, trabajo y trabajo, ¿no? Y en un ámbito educativo, yo podría decir derechos humanos, trabajo y educación en el marco del INPA, ¿no? Y nunca, no hay conceptos más estructurados entre sí que estos tres, ¿no? Derechos humanos, no se puede, creo, pensar en los derechos humanos sin pensar el mundo o la clase o el mundo de los trabajadores, y a los trabajadores y al trabajo al margen del proceso educativo. Es decir, están íntimamente entrelazados los tres. Bueno, primero resaltar, digamos, teniendo como decía la compañera Erika, el contexto de época, podemos decir, más allá de las diferentes valorizaciones políticas que tengamos, quiero decir, que se vive en el mundo un proceso de deshumanización, podemos decir, ¿no? Digamos, ser, digamos, la humanidad o los hombres, mujeres y niños tributarias del panteón de la ganancia y del lucro y del poder, ¿no? Y en todo caso, el mundo va hacia esa tributación, y tributar a ese mundo del poder de hoy, del poder económico, social y cultural, es, lógicamente, cómo tributas perdiendo, digamos, arrancándote derechos y perdiendo derechos, ¿no? En ese sentido de deshumanización. Digo deshumanización cuando se naturaliza, por ejemplo, la guerra como resolución del conflicto, ¿no? Este es un mundo en guerra y siempre la guerra no es algo nuevo, ¿no? Pero decía un autor, por ejemplo, que el holocausto judío, los propios nazis se ocupaban de ocultarlo. No lo hacían públicamente, iban, firmaban, tenían, pero no pasa nada, no existen los campos de concentración. Hoy por hoy, la deshumanización llega a un punto que se hace visible Gaza, más allá, como que para atacar al terrorismo se justifica bombardear hospitales de niños o barrios populares o escuelas. Es decir, es una lógica bárbara del poder, ¿no? Como el terrorismo, yo lo respondo con una cuota mayor de terrorismo y terrorismo institucionalizado y con una maquinaria feroz de muerte. Yo digo, y eso se muestra bueno, hay respuestas en el mundo, se intenta naturalizar. En un ejemplo mucho más pequeño, se naturalizó o se intentó naturalizar el gas pimienta a los jubilados. O se intentó justificar el palazo a una mujer de 80 años. Si cuando hablo de deshumanización, hablo de la naturalización de la brutalidad y de la falta de fundamento. La brutalidad nunca tiene fundamento, y inclusive la búsqueda de fundamentos para la brutalidad y el salvajismo. Me parece que es una época en el mundo, no solo en la Argentina, donde este proceso de deshumanización adquiere. Yo tengo, como todos nosotros, tenemos años acá, ¿no? Y sabemos, hemos vivido mucho, nombré el Holocausto, 2 guerras mundiales, todo,
pero pareciese ser que ahora esto perfora los límites, las consecuencias, donde el jefe de Estado, o el jefe los jefes políticos, presidentes, llaman a exterminar al enemigo, a aplastarlo y a exterminarlo. Por lo menos antes se cuidaban de decirlo, buscaban lo mismo, pero no trataban de legitimarlo socialmente, políticamente. Bueno, y yo creo que, y la otra cuestión, bueno, está en este mundo el tema de los derechos humanos, ¿no? Es decir, cómo se intenta desinformar y al momento de desinformar, banalizar y hacer una cuestión contingente el tema de los derechos humanos. Como una cuestión, digamos, como que los derechos humanos es un invento de ahora, de algunos grupos políticos, sin entender que el proceso de los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, el concepto de que una persona tiene derechos por el solo hecho de ser persona, por eso son derechos humanos, el hecho de haber dado un salto cualitativo, dejando atrás los criterios de raza, religión, de casta, digamos, toda la justicia. Bueno, sos ciudadano si sos padre y sos hijo natural del lugar. O tenés derecho al trabajo si trabajás en tal lugar y no en otro. Ahora esos derechos se han universalizado. ¿Por qué se han universalizado? Porque la lucha ha llevado a esta última generación de derechos, que son los derechos que son inherentes a la persona, más allá de su condición social, económica, jurídica, racial, étnica. Es decir, es el hombre valorado como en sí y para sí, ¿no? Y bueno, y esto fue magnífico, ¿no? Lógicamente, con todos los retrocesos que nosotros, no fue un camino lineal, ni nunca es lineal, fue con avances y retrocesos, pero se instalaron estos derechos humanos como cuestión fundamental de la existencia. Como valor de la humanidad, a eso quiero decir. La humanidad tiene un objetivo, es un objetivo en sí mismo, el proceso de humanización. Y dentro de ese proceso de humanización, los trabajadores juegan un rol fundamental. Un rol fundamental. Cuando los trabajadores logran los derechos políticos al voto, o cuando los trabajadores logran los derechos sociales, recuperación del salario, o cuando los trabajadores logran la educación, la lucha, mejorar la educación o una educación pública para todos, acceder a la educación pública, o cuando los trabajadores mejoran la salud, no son solo los trabajadores los que dan un salto adelante, es el conjunto de la humanidad que da un salto hacia adelante. El concepto de salud pública, de lo público, un concepto, o del hospital, de la salud pública, es un salto adelante conjunto de la humanidad. Ahí ya, digamos, con los trabajadores portan en sí, en sus luchas, que no son una lucha para sí mismos, sino para el conjunto de la humanidad, un avance de estos derechos humanos. Yo quiero decir, cuando tomamos, bueno, y no es, bueno, porque como clase no tiene, es decir, no tiene fines, puede tener, digamos, trabajo, sustento de su familia, el bienestar, criar bien a su familia, a sus hijos, quererse, bueno, tener las condiciones materiales mínimas como para que eso. Y eso es patrimonio de la humanidad, del ser humano. Ya no es por patrimonio de una clase o objetivo de una clase. Y lo la otra cuestión, bueno, y si nos vamos ya al principio de la historia, vemos que la sociedad, el proceso asociativo de los hombres sobre la tierra, comenzó a partir de la necesidad de compartir su trabajo. Se fueron juntando porque se dieron cuenta de que el trabajo colectivo era el único, que el trabajo individual había sido superado por un trabajo colectivo que era necesario organizar para lograr los bienes materiales para una sociedad. Es decir, el trabajo en sí lleva a la conformación de la sociedad. Lógicamente, que no en las mejores formas políticas, y tuvo que atravesar diferentes formas, relaciones sociales, como el esclavismo, el feudalismo, todavía soportamos el capitalismo. Pero quiere decir que el trabajo en sí es portador de un fin asociativo, de un fin, digamos. Y podemos decir, como alguien dice, si vamos más a fondo, el trabajo es acción intelectual, capacidad de abstracción, capacidad de desarrollo intelectual. Es la primera manifestación de la creación, de la capacidad cultural que tiene el hombre. ¿Cuál es capacidad cultural? Pues tiene una capacidad cultural, porque tiene capacidad de crear.
y sus primeras manifestaciones creativas fue el trabajo, las herramientas, la agricultura, el excedente económico que dio bienestar al conjunto de la humanidad. Por eso yo quería decir esto, para tomar realmente la dimensión de lo que significan derechos humanos, que seguramente yo no lo voy en una pequeña parte lo voy a mencionar, pero me parece siempre importante dimensionar cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de trabajo, de qué cuestión, no solo presente, sino pretérita, y también el desafío para el futuro que tanto los derechos humanos y la lucha de los trabajadores tienen que afrontar. Bueno, no sé si lo dije, pero me recuerdo, el trabajo hizo al hombre hombre. Sin la capacidad de trabajar, digamos, sin esa capacidad de trabajo, no se hubiese impulsado el proceso de humanización, que es cuando digo proceso de humanización, estoy diciendo, dando por hecho, que es un proceso de construcción. ¿No? El hombre no nace ser humano, se nace con todas las potencialidades y se va humanizando sentimentalmente, afectivamente, intelectualmente, en el marco de una sociedad. El hombre es el único ser que puede socializarse o hacerse, digamos, superar su condición individual y realizarse plenamente en sociedad. Si no hay sociedad, no hay realización plena del ser humano. Bueno, dicho esto, vamos al tema de jubilaciones. Yo creo que el tema de jubilaciones siempre hay que verlo como en el marco más general, como todos los temas, ¿no? Y bueno, hay que verlo, digamos, ustedes saben los salarios una cifra para algún número, que un jubilado está ganando, el 50% de los jubilados están en una jubilación mínima que es de 390.000 pesos y el costo de la canasta familiar de un adulto mayor, medida por la Defensoría de Tercera Edad, está más de 1,5 millones de pesos, que el 50% está en la mínima y que el 80% no llega a ese 1,5 millones de pesos, ¿no? Lógicamente. Bueno, la falta de remedios, a lo que le suma a aquellos que no tienen vivienda, realmente ese sueldo es un sueldo que enferma, y a algunos compañeros los enferma hasta la muerte. Nosotros hemos tenido reclamos ante el PAMI para remedios paliativos y esperando, los compañeros se murieron con dolor porque pedíamos paliativos nomás. Lo pedíamos, ya sabíamos que el compañero tenía ya su vida acotada por la enfermedad y bueno, pero por lo menos le pedíamos que tuviese una muerte sin dolor. Eso nos costó y muchas veces lo logramos y otras veces no lo logramos, lamentablemente. Esa es la situación, digamos, de emergencia. Y bueno, y esto no es un problema de los jubilados solamente, ¿no? Pues el marco estructural es una ONFE, porque lo que pasa en la Argentina, que no empezó ahora, lógicamente, se está profundizando, es un proceso que se da a nivel mundial. A nivel mundial. Es un problema del sistema, como sistema capitalista. Viven mucho, viven demasiado, consumen, son un gran gasto. ¿Para qué le vas a dar préstamos? Dijo uno, si se van a morir. Es decir, es un gasto bueno. Es decir, lo que la ciencia logró, una mayor vida, la economía o la lógica capital la transforma en vez de una posibilidad en una dificultad para su desarrollo. Y bueno, pasa esto en América Latina. Nosotros como mesa coordinadora formamos parte de la Unión Internacional de Sindicatos de Jubilados, la Unión Internacional de Sindicatos, que pertenece a la FCM, y eso nos posibilita estar en contacto con jubilados de todo el continente, americano, europeo, y la lucha y hay luchas que son directamente para que haya un sistema previsional. Acá tenemos un sistema previsional malo, pero hay lugares que no existe. Bueno, nosotros el objetivo último de todos los gobiernos, de la Argentina y del mundo, en términos de la lógica de capital, ya recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es terminar con el sistema previsional solidario. Terminar con eso. Quieren un sistema privado, las AFJP. ¿Qué quiero decir con esto de privado?
que, bueno, el que tenga un buen salario, que acceda a su lo que pague por mes, a una capitalización de una buena jubilación. Y los otros, bueno, muchachos, si no hicieron mérito, bueno, no tienen derecho a una vida de mejor nivel. Bueno, ese es el objetivo. Ahora se anuncia, ya lo anunció el presidente, que su objetivo fundamental es la reforma previsional, porque realmente los jubilados representan un problema, entre comillas, para el poder. Es un problema, es un problema. No hay plata, dicen, siendo que se han presentado inclusive sean diferentes proyectos donde dicen dónde saca la plata. No hay plata, pero baja las retenciones. No hay plata, pero blanquea capitales que han evadido y no les cobra ningún tipo de... no hay plata y rebaja los aportes patronales. No hay plata y no controla el trabajo en negro. Este sistema previsional está en crisis, por otro lado, porque de 10 trabajadores, 4 trabajadores no están registrados y no tienen tributación previsional. Los otros, los monotributistas, por ahí si aporta a la jubilación, no como. Entonces, de 10 trabajadores aportan al sistema jubilatorio 3. Entonces, claro, así están en crisis, pero entonces controlemos el trabajo en negro, hagamos que lo que tienen que aportar aporten, y bueno, entonces después veremos todas las variables que hay para mejorar la recaudación del sistema impositivo. Pero se empieza al revés, se empieza cortando el derecho, abortando el derecho y terminando con este sistema previsional. Bueno, esta ofensiva, nosotros pensamos que es una ofensiva general, es decir, la medida, lo dije recién, la medida que los trabajadores van siendo flexibilizados, en la medida que comienza a crecer el trabajo en negro, comienza el trabajo monotributista y en realidad el trabajo formal son 3 o 4 trabajadores de 10, eso te das cuenta que es imposible de llevar adelante. Pero digamos, lo que le quiero decir es que los trabajadores son parte constitutiva de la clase trabajadora y su suerte está ligada a los trabajadores en general. Nosotros hemos recibido mucho, por último, porque ya que no me estoy pasando ya, por último, hay varias cosas para decir más, pero quisiera aprovechar estos minutos para resaltar la práctica política y social de los jubilados de los miércoles, que se han hecho cargo muy de abajo, muy poquito del reclamo de los jubilados, porque realmente hay que decirlo con pena, ¿no? Que los jubilados, ninguno, los jubilados no reciben el apoyo político ni sindical que corresponde a la gravedad de su situación. Esa es la realidad. Entonces tuvimos que autogestionarnos, autoorganizarnos y hacer visible por nosotros el tema de los jubilados. Es que lo logramos, fue un éxito, porque una de las pocas piedras en el zapato que le quedó a Milei es el tema de los jubilados, el tema del veto. No lo hemos logrado, pero hemos logrado cuestionar una política y una política general, que nos ha permitido los miércoles contar con el apoyo de algunos sindicatos, a veces de alguna delegación de la CTA, y por ejemplo de los universitarios, de los estudiantes y docentes universitarios que han participado los miércoles, de los discapacitados. Y bueno, se ha transformado también en un lugar de expresión de la demanda popular. Bueno, yo para terminar, por ahora si hay una pregunta, lógicamente, yo para dar un enfoque general de derechos humanos y jubilados, es que de cierta forma, no de cierta forma, el tema de jubilaciones y el tema de los trabajadores es un tema, es el tema central de la dinámica política del mundo y de Argentina. Es decir, la ofensiva del capital sobre los trabajadores, incluyendo a los jubilados, porque disculpen una cosita, los jubilados dicen, ¿qué dicen los gobiernos? No producen, no son productivos. No quiero ser grosero, pero que esos no son productivos es por lo menos de una ignorancia total, ¿no? Para no utilizar otra palabra, porque da mucha bronca eso.
Yo fui docente, soy docente, algunos siguen siendo docentes. Por ejemplo, los ingenieros que construyen carreteras o puentes, o los científicos que estudian el cáncer o investigan, todo eso que es trabajo, es riqueza, es productividad, según como ellos entienden, en plata, porque ellos tienen la productividad en plata. Bueno, vamos a la plata, es productividad también, sigue generando plusvalor, ganancia. Bueno, en ese proceso de ese alumno interviene un docente que hoy no trabaja, pero el trabajo de él sigue produciendo riqueza. La riqueza no es una cuestión del presente, es pretérita. La construcción de la riqueza es un proceso histórico donde intervienen los trabajadores de hoy, los trabajadores de ayer y los trabajadores del futuro. No es un proceso que se inicia o empieza o finaliza con un gobierno. No, no, la producción de la riqueza es una producción pasada, presente y futura. Bueno, esto es es nuestro salario diferido. Un joven de 18, 19 años que entra a trabajar, por suerte hoy, en un trabajo en blanco, le van descontando. Es decir, para darse cuenta la dimensión de la injusticia, de la estafa. Estuve pagando 40 años y hoy me tengo una jubilación miserable, 30, 40 años. Algunos, yo tuve 40, bueno, otros tienen 30 años, bueno, lo que sea. Pero no se recibe la estafa, ¿no? Los que dicen de la meritocracia, a los que hicieron mérito a lo largo de toda su vida, hoy reciben un salario de miseria. Bueno, Bueno, esta cuestión, bueno, a cualquier pregunta o cualquier sí, otra opinión. profe, vamos a escuchar las opciones de los compañeros. Va a seguir Jorge, el Chango Catelli, y ahí lo veo a Eduardo Vasco Murúa, que se sumó. Y después damos un espacio, así compartimos un poco, hacemos intervenciones, preguntas, reflexiones. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ¿se me escucha? Sí, por desgracia te vamos a tener que escuchar. Se escucha. Bueno. Buenas a todos y perdón la demora. Perfecto. Bueno, empiezo entonces. El tema de incorporar el tema educativo en el trabajo docente hace visible o pone en la mesa un viejo debate en la docencia argentina, que si el docente era un trabajador de la educación o era un profesional o alguna otra cosa. Es un debate que ha tenido muchísimos años, por lo menos podemos decir que es un debate que empieza por allá por los 40 o más, un poco más adelante, los 50, y alcanza su primera síntesis allá en el año 73, cuando la CETERA se convierte en la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina. Y bueno, pero de una forma o de otra, este debate ha continuado. ¿Y cuál era, cuando uno habla con viejos dirigentes sindicales, plantean cuál era la discusión cuando había que hacer un paro? Y muchos docentes decían, no, nosotros no podemos hacer paro porque nosotros no somos como los demás trabajadores, nosotros somos profesionales de la educación. Y más aún, estaba en ese momento todavía la idea de que el docente era un apóstol, o sea que si su condición de trabajo no era buena, tenía que hacer todo lo posible para realizar lo mismo el trabajo que tenía, más allá de su condición salarial o de su condición de trabajo. Esto fue un debate largo, y en la dictadura anterior, digamos, en la dictadura de Onganía y demás, alcanzó su punto más alto, que llegándose a generar el acuerdo nucleamiento docente, llegando a generar la Central Única de Trabajadores de la Educación. En el año 73, en septiembre, se conformó la CETERA, con la unión del acuerdo de nucleamiento docente y la Central Única de Trabajadores de la Educación.
dirigente histórico del Acuerdo de Nucleamiento Docente es Alfredo Bravo, dirigente histórico de la Central Única de Trabajadores son Marina Vilte, Requena, Carlito de la Torre, Requena de Córdoba y Carlito de la Torre de Santa Fe. Y bueno, y muchísimos otros, Marina Vilte de Salta, o Jujuy creo, y muchísimos otros. De esa manera quedó conformada la CETERA. Después de ese proceso, vivimos el proceso de la dictadura. El proceso de la dictadura, los docentes, el proceso de la dictadura en el plano de la educación tuvo digamos, fue la que impulsó con toda la fuerza, toda su fuerza, la educación privada. Y a partir de ahí quedó bastante consolidado en un sistema privado particular en el plano de la educación. Y la otra parte, después de eso, después de la dictadura, tenemos el proceso radical. Los radicales en general nunca entendieron mucho el fenómeno docente, y menos aún el fenómeno de los docentes como trabajadores de la educación. Hicieron un congreso pedagógico muy gauchito, digamos, muy grande, suponiendo que iban a discutir tanto los trabajadores de la educación como los sacerdotes, como los privatistas y demás cosas, y la realidad terminó siendo hegemonizado por todo el área privada. Y la CETERA en ese momento, que estaba queriendo llevar adelante un debate salarial, al final lo logró, y a principios, en el 89 creo que fue, se hizo una marcha blanca, una marcha muy grande, que terminó, cerró con 80.000, una movilización de 80.000 docentes ahí en el Obelisco. A partir de ahí la década del 90 es una década muy fecunda para los trabajadores de la educación. Fecunda porque tuvieron la fuerza suficiente para confrontar con todas las políticas neoliberales en educación, definieron bastantes propuestas, direcciones de trabajo, pero inclusive llegaron a impulsar que seguramente ustedes lo han visto también, que es el proyecto de la Carpa Blanca o el proceso de la Carpa Blanca, que terminó en una ley de educación, en una ley de financiamiento educativo que financiaba a las provincias, y que nuestro honorable presidente se ha dedicado a suspenderla por ahora, o sea que la situación, el beneficio conseguido con esa lucha no se ha logrado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la educación se ha ido convirtiendo en un elemento central. Pero acá es importante meterse un poquito en el debate pedagógico. Normalmente uno, cuando mira mucho de los textos educativos, especialmente los textos pedagógicos, terminan diciendo que la educación es un proceso de transmisión de conocimiento. Transmisión de conocimiento, y queda absolutamente ocultado el hecho de que la educación o el proceso pedagógico es una práctica educativa, y es donde el docente cumple decididamente un rol transformador, y entonces de esa manera el proceso pedagógico se vive de manera colectiva. Esto obviamente en la realidad pasa en algunos casos y en otros no pasa. Es porque eso es parte de una concepción de una concepción ideológica que tiende a mirar a la educación como la transmisión de conocimiento, y no mirar a la educación como un proceso de transformación de la conciencia de los que ingresan al proceso educativo. En este caso los educadores han ido avanzando bastante en este sentido, y desde el lado de la CETERA se ha empujado mucho esta posición. Voy a ver qué elemento más puedo agregar, porque después, como decía que la década del 90 fue muy, muy fecunda para la lucha. Recuerden ustedes que se hizo la famosa ley, una ley de educación, donde se quería eliminar directamente, se generaba la educación intermedia. Bueno, todo ese proceso fue decididamente derrotado. En la actualidad estamos viviendo una situación también compleja, porque
la verdad, tenemos un cierto grado de unidad, pero también tenemos un cierto grado de contradicciones y de divisiones en diferentes partes del país. Y se nos hace difícil llevar la confrontación con el proyecto de este señor que está acá. Bueno, yo voy a dejar acá nomás y voy a someterme a las preguntas que me quieran hacer sobre esto, en este sentido. Lo que quiero recalcar sobre todo es el hecho central de que es un hecho trascendente, de que hayamos podido lograr pensar al educador como un trabajador y no como un especialista en el conocimiento pedagógico. Sí, porque lo que está en juego realmente es el papel transformador de la educación. Puedo agregar además una nota que les recomiendo a todos que se lea, que es los principios del estatuto del docente, del estatuto de la CETERA, que habla de lo que serían las particularidades del proyecto educativo que reivindica la CETERA y que reivindican los educadores en nuestro país. Bueno, dejo acá y espero las preguntas que vengan. Gracias, profe. Bueno, Vasco. Bueno, hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Un poco yo creí que la temática era por el tema de derechos humanos y esas cosas. Primero agradecer a Alicia, a Erika y todos los que conformaron este espacio para poder discutir, para poder encontrarnos por lo menos por internet con muchos compañeros, muchos luchadores, en una situación que me parece yo pensé mucho y Erika me mandó a hacer los deberes, me dijo, armate algo sobre derechos humanos y algo, pero como siempre el Vasco no se niega a hacer los deberes. Pero no, yo centralmente se nos hace difícil para mí y para mis compañeros hoy expresar lo que estamos sintiendo en función del cambio de etapa en nuestro país, ¿no? Creo que me parece que hoy el debate más profundo que tenemos que tener entre todos es el cambio que tuvimos a partir de la instalación del poder imperial dentro del Estado que decíamos nacional, ¿no? De pasar de una colonia administrada, si querés, después de la derrota en la dictadura, que esto se une a la lucha por los derechos humanos, que es una salida después en democracia, una democracia totalmente condicionada, una democracia que no podía generar ninguna política central para el conjunto de nuestro pueblo, y ese es el desastre de todos. 40 años de democracia, 43 años de democracia, y el retroceso hasta el día de hoy como final, ¿no? Hoy como final de una etapa que, como digo, ya la clase política o la burguesía nacional y la clase política ya no conducen los destinos de esa administración, sino es el propio poder imperial el que toma los resortes del Estado. Por eso hablar de derechos humanos, cuando ni siquiera tenemos derechos soberanos y políticos, ningún derecho social, ni derecho económico, ni soberanía económica, se nos va a hacer muy difícil. Y lo digo porque me parece que todavía nos resistimos a comprender la dimensión de esta situación, que el Departamento de Estado esté conduciendo los destinos de nuestra patria, por lo menos, y sin resistencia de ningún tipo, ni de la clase política, ni de la burguesía, hace una discusión muy fuerte hacia el conjunto de los trabajadores y la rebelión o la resistencia que tenemos que tener a este modelo. Pero sin esa comprensión, quizás caigamos en trampas como la que caímos, con un impedimento, ¿no? Yo siempre digo, uno puede caer en trampa y elegir jugar en la trampa, de decir cómo recuperamos, cómo le ganamos a Milei, pero esta vez, por lo menos como nosotros entendemos la situación de crisis del capitalismo mundial, su proceso de acumulación, su proceso de pérdida de ganancia, su proceso de tratar de frenar cualquier intento de avance del conjunto de los pueblos, hace imposible
que tengamos una democracia como la que conocimos, por lo condicionada, con todos los problemas que teníamos, con todas las contradicciones que teníamos. Quizás alguno siga soñando que va a tener esa posibilidad, ese tipo de organización que teníamos, los sindicatos discutiendo por un lado, las organizaciones por otro, los grupos de jubilados por otro lugar, todas reivindicaciones concretas que tenía nuestro pueblo y la discutía con un poder que quería discutir. Hoy eso no está pasando, ¿no? O sea, ellos pasen y avanzan en en sus reivindicaciones, centralmente dejar a un pueblo en el hambre y la miseria, en la destrucción total de su capacidad después de resistencia. Nosotros vamos a quedar después de este proceso con un 40% de desocupación, con una economía totalmente extranjerizada, con una deuda externa enorme, imposible de pagar, ¿sí? Y con nada de organización política que quiera cambiar las cosas, ¿no? Todavía siguen siendo los mismos lo que hoy se expresan en el electoral. Nuestro pueblo no está pudiendo, o no sabemos, o no podemos, o no sé qué nos pasa, de construir una alternativa en serio, que empiece a discutir a partir de un programa, cuál es la salida y cuál es el enfrentamiento que tenemos que dar con el poder central. Y cuando digo poder central estoy hablando que otra discusión también, que también tenemos que dar, que me parece que no vamos a equivocar si no comprendemos que, bueno, todos somos militantes acá, me parece, y sabemos lo que pasó en Yalta. Bueno, yo lo que vengo a plantear que el nuevo Yalta ya ocurrió, que el acuerdo de los chinos ya está, de los yanquis y los chinos hay un acuerdo central, que el acuerdo central es la destrucción de cualquier tipo de economía en la periferia, ¿sí? De cualquier posibilidad de que cualquier país se desarrolle para ser un competidor más, ante la imposibilidad de ellos de avanzar en su modelo, ¿no? Yo creo que en poco tiempo eso se les detiene, pero bueno, van a hacer todo lo posible por detener cualquier proceso nuestro. Y esta cosa de casi un juego de pinzas que hace el poder internacional, desde lo económico, comandado por los yanquis y el Comando Sur, y la otra presión y la guerra económica que nos hacen los chinos con sus productos de mierda que nos inundan y hacen imposible que nuestro pueblo tenga trabajo. No, esas dos, esa unidad de concesión de que después van a tener guerras internas, para de poder, de posición y todo eso va a tener. Los dos imperios, uno va seguro de ganar al otro, pero hoy lo que seguramente están de acuerdo en destruir cualquier capacidad de los pueblos de organizarse para salir y desarrollarla como se me cayó el costo. Para poder tener un proceso de desarrollo, ¿no? Porque esta es la cuestión. Ellos no pueden permitir que otro país se desarrolle, eso les generaría su muerte mucho más rápido de la que se avecina, ¿no? Que esta crisis de sobreproducción mundial, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que pensábamos, o cómo se manejaban las colonias anteriores, en los 1800, o en el precapitalismo, o en el comienzo del capitalismo, ellos querían quedarse con nuestros recursos. Hoy ni siquiera eso, ni siquiera nos quieren explotar nuestros recursos, lo que quieren es que nosotros no podamos explotarlos. Y tienen un modelo muy claro, casi nazi, como de ocupación nazi, como hacían los nazis cuando ocupaban los países en guerra, que determinaban qué sector de la economía funcionaba, quiénes quedaban adentro, quiénes son los 10 millones que van a quedar adentro, quiénes son los colaboracionistas, a eso le dan un grado más de proteínas, y cómo llevan al otro conjunto del pueblo al hambre y la miseria, ¿no? Al hambre, a la miseria y la destrucción. Sin eso, para nosotros, sin esa discusión, no hay posibilidad de patria, digamos, no hay posibilidades de una nueva administración permitida como fue en el 2001, por ejemplo. No va a haber permiso internacional de no pagar la deuda a 4 años, no va a haber aceptación de que le paguemos al fondo toda la plata que le paguemos. Yo hoy estaba haciendo la cuenta, nosotros desde
Hace 20 años tuvimos superávit comercial en los últimos 20 años por 267.000 millones de dólares. ¿Sí? Superávit comercial, porque como siempre hablan del dólar, teníamos superávit comercial de 267.000 millones de dólares. Eso debería estar hoy en el Banco Central, solamente simplemente teniendo una burguesía más o menos como la que tiene Canadá, una clase política como la que tiene Canadá, un movimiento obrero, una organización política como tienen los países, ¿no? Hoy eso no lo tenemos. Es más, toda esta deuda que hoy tenemos es fuga de capitales del excedente argentino, ¿sí? Hoy, como estamos, todos parados, nadie laburando, ¿sí? Y vas a tener un superávit. El año pasado tuviste 18.900 millones de dólares. Este año lo vas a tener de 8.500 millones de dólares. Sí, es superávit, ¿se entiende? Digo que acá no hay un problema de distribución, no hay un problema de discutir. A ver, llegamos hasta a discutir la jubilación. Y esto no es un problema de Milei solamente. Esto es un problema que los jubilados, el versito de que eran más jubilados que trabajadores en relación de dependencia. Si uno se va al año 76, un trabajador de dependencia, bajo relación de dependencia, y podía hacer su trabajo y generar una plusvalía para 50 personas, y genera para 100.000 o 200.000 personas. O sea que el producto que genera un trabajador en relación de dependencia podría alimentar a 200.000 trabajadores. ¿Se entiende lo que digo? La producción hoy, la capacidad de producción que tiene el capital instalado, el orgánico, más los glifosatos, cómo hacen producir la tierra, hace que cada vez sea más injusta esta situación, ¿no? Discutir y discutir cosas falsas, ¿no? Eso es lo que me preocupa, y lo que más me preocupa es eso. Seguir escuchando a los únicos que tienen la palabra, no acá, sino en los medios de comunicación del enemigo y los que parecen amigos. Es como que no queremos, o no queremos entender, o no queremos decirle la verdad a nuestro pueblo, ¿sí? No decirle la verdad a nuestro pueblo. Qué fácil hubiera sido que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haya hecho otra moneda. Miles de trabajadores, miles de máquinas están paradas hoy en la provincia de Buenos Aires porque Milei le sacó el circulante a la gente. Tenemos gobernadores, se hacen todo lo boludo. Esto es joda. Esto es joda. Jugamos el jueguito de la democracia. Seguimos votando mientras la principal líder opositora, no Guto, no, es la principal líder opositora, está presa. Y no ya exiliada en Madrid. Está en San José, qué sé yo, 30 cuadras de cada uno. Y la pusieron presa y seguimos jugando a que vamos a votar y que vamos a elegir senador y diputado y qué sé yo. Cuando ninguna cuestión central de la gente pasa por esas leyes que se están discutiendo. Es la verdad que eso es lo que me parece que hoy charlábamos con los compañeros, nos juntamos unos compañeros porque teníamos una problemática especial del movimiento, decíamos esto, che, nosotros tenemos que salir a decir otra cosa, tenemos que organizar a nuestro pueblo, tenemos que decir la verdad de la situación en que estamos, en qué nivel de dominación y de lógica de destrucción que tiene este modelo, ¿sí? que este modelo instalado, pero que no va a ser solucionado con políticas de curitas, ¿sí? Porque después de la destrucción, pues ya sabemos cómo termina, más temprano que tarde sabemos cómo termina eso, ¿sí? El 2001 tuvimos 40 muertos, pero después hubo un permiso internacional porque los estados estaban caídos, totalmente caídos, no podían ni pagar los salarios de los maestros. ¿Se acuerdan que podíamos sacar de 2 pesitos, ¿no? Y devaluaron y permitieron recomponer los estados capitalistas en Latinoamérica. Bueno, eso no va a suceder. Lamento, pero no va a suceder. Y para eso tenemos que tener una organización donde sean los trabajadores los que conducen este proceso. Y cuando digo trabajadores, incluye a todos, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores de qué sé yo, no sé cómo se llama, tributista o precario, qué sé yo. Pero esa conducción me parece
que es la que tenemos que crear, y esta discusión en el conjunto de nuestro pueblo. Hubo como, yo termino con eso, de romper con el acostumbramiento de ser parte o administradores de lo que nos destina el poder internacional, ¿sí? Y ya te digo, y no solamente porque no me gusta, porque no quiero, porque quiero ser patria, sino porque ni siquiera esa administración colonial va a poder volver a dar lo que daba, ¿no? A los trabajadores de relación con dependencia un poquito más de salario, en la negociación con las grandes multinacionales, ¿sí? Cuando todos ganaban, era eso, sacarle un poco con los impuestos un poco a las grandes multinacionales y repartir a los distintos sectores que quedaban afuera, ¿sí? Nos teníamos que poner una pulserita y demostrar que éramos muy, 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 muy pobres y muy, muy, muy hecho mierda para que nos dieran un plancito, ¿sí? Pero en realidad, en todo ese proceso de la democracia se terminó de hacer el plan de miseria que había instalado la dictadura. ¿Sí? Hoy tenemos extranjerizado toda la economía, endeudado de nuestro país, y ya les digo, con un Estado ocupado por el Departamento de Estado. ¿Alguien en serio se cree que Milei podía ordenar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para pasar las primeras leyes, los primeros decretos? Dale. El problema es que llamaba a la embajada a ordenar, y sigue llamando a la embajada a ordenar, ¿sí? Y sus aparatos financieros, por ejemplo, ahora, ¿qué hizo el señor, cómo se llama? Bush, iba a decir, el pelota del payaso del presidente de Estados Unidos, porque él no conduce un carajo tampoco, él es una distracción también para los blanquitos ahí, una esperanza para los blanquitos que se cae también, esa esperanza por los blanquitos se le va a caer, no va a durar, pero bueno, ¿qué dijo? Le dijo a los aparatos paraestatales de Estados Unidos, que son los fondos de inversión, como el BlackRock, como el PIMCO, como todo, y acá seguimos hablando de los fondos buitres, ¿sí? De los paraísos fiscales. Es mentira, es el imperio, en su más descarnada expresión. Ellos son los que conducen todos los procesos, ¿sí? Y son todos aparatos de ellos, acá nadie es rico. Y otra discusión está, ¿por qué? Porque lo que decía, en definitiva, lo que esa crisis de sobreproducción está creando es lo que Marx ya venía planteando, que en eso no estoy de acuerdo con todo lo de Marx, pero en eso creo que la pegó, que se acabaron las ganancias, ¿sí? Y el problema, si bien es un problema en la humanidad, la caída del capitalismo, ¿no? Porque se nos está cayendo encima y sin ningún avance en la conciencia de nuestro pueblo, pero seguramente la humanidad, con los avances tecnológicos, automatización, inteligencia artificial, podrá generar una sociedad de iguales como la que soñaron nuestros compañeros cuando peleaban. Sí, estoy seguro que esa va a ser la salida, que va a ser dolorosa, porque cuando los imperios se caen van a ser dolorosos, pero que está cerca. Al pesimismo de la situación de hoy, creo que hay que avanzar con estas discusiones, y yo le decía la vez que estuve con Francisco, que el problema no es automatización, no es inteligencia artificial, no es la tecnología, que ese proceso no se va a parar nunca más, sino que el problema es el avance de conciencia de la humanidad para aprovechar todos esos avances. Si nosotros logramos tener todos esos avances y logramos conducir los destinos de nuestra patria como queremos conducirlo, sin ser Argentina potencia, sin entrar en la guerra comercial, pero sí usando lo excedente como deberíamos usarlo para que nuestro pueblo viva feliz. Y después entrar en una política para afuera de cooperación mundial, de cotificación de la producción, para que todos los pueblos tengan soberanía industrial, soberanía alimentaria. Capaz que yo siempre hablo así, que capaz que no se entendió mucho lo que quise decir, pero es mi sensación, que ya les digo, nace de mucha bronca, de
de quizás estar pensando cómo desaparecemos, ¿sí? Como organización, como fábrica, como trabajadores de tanta lucha que hicimos por la recuperación de la fábrica. No es mucho más el tiempo que tenemos, no es mucho más el tiempo que tenemos, que le decíamos, algo tenemos que hacer y quizá tengamos que usar los cuerpos un poco más siguiendo el ejemplo de los compañeros jubilados, siguiendo el ejemplo de los que luchan y poner un cuerpo un poquito más, pero ya les digo, me parece que ese cuerpo necesita de una construcción también, de una teoría para nuestro pueblo distinta y no podemos seguir, porque la verdad que me cansa que le mientan, ¿no? Me cansa que le mientan, ¿no? Me cansan escuchar que el problema es Milei, si el problema es el pelado con el narcotráfico, dale, no me joda, la DEA está conduciendo toda la droga en nuestro país, nosotros nos preocupamos si el peladito está con un narco o no está con un narco, o si Karina se lleva el TRE o no el TRE. Es un aparato de distracción total, ¿sí? Y si el problema es Milei o no Milei. Digo, me parece que nuestro pueblo tiene la madurez, yo estoy seguro que tiene la madurez, que si hablamos si decimos la verdad descarnada, va a comprender y algunos se van a unir, no todos seguramente, pero algunos se van a unir a la rebelión y a la insurrección popular que tenemos que hacer para que se vayan cuanto antes. Listo. Gracias, Vasco. Ahí había una compañera que preguntaba para que repitan la fecha en que tuvimos superávit comercial. Bueno, ya te digo, superávit comercial tenemos desde los 80, ¿sí? De la salida de la dictadura, pero yo te comentaba los últimos 20 años, 267 mil millones de dólares de superávit comercial, ¿sí? O sea, el excedente de producción de nuestro pueblo, ¿sí? Fue 267, entre lo que le compramos afuera y lo que le vendimos. Superávit comercial. ¿Qué me vienen a hablar de Se te mutió, Vasco, se te mutió el celu. Digo, los dólares se los regalábamos para que se los fuguen. Y es mentira que es fuga, es cuota colonial. Si no entendés, es cuota colonial. No se puede ser boludo y decir, che, mirá cómo se nos jugaba la plata. Era una cuota colonial impuesta de 14.000 millones, de 18.000 millones por año. ¿Sí? Todos los años, Argentina sufrió una fuga de entre 18 y 20.000 millones de dólares anuales. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no teníamos un control de cambio, que no tenemos un boludo del presidente del Banco Central para agarrar un cuadernito y decir, che, el dólar, no, si el dólar nadie lo necesita. Dale, le vendemos dólares a los boludos, a los ricos, a los todo. Joda. Pero bueno, perdón, me fui al carajo. 267.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. Ahí hay una compañera que dice, ¿qué estrategia se le ocurre para delatar al poder central y combatir a dicho poder? Vasco, te preguntan. ¿Qué estrategia se te ocurre? Tenés muteado. La verdad que mucha imaginación no hemos logrado tampoco en las empresas recuperadas. Centralmente volver al papelito, a volantear las estaciones de trenes, volver a los barrios, generar organización en los barrios y militantes, ¿no? Y militantes populares comprometidos en cada uno de los barrios para discutir con nuestro pueblo en la base y planteando esto de poner el cuerpo y debatir con nuestra gente por abajo. La verdad que no tenemos mucha esperanza, aunque sabemos que hay un montón de compañeros en el campo popular y en organizaciones que pueden escuchar, pero a veces se nos complica más. Yo digo, primero trabajar con nuestra gente, tener la fuerza suficiente para que el discurso, la voz del pueblo se escuche. Hoy la voz del pueblo no se escucha en ningún lado, ¿sí? La representación de nuestro pueblo está knockout, digamos, no hay nadie. O bueno, todos pensamos más o menos lo mismo y hablan siempre de ellos, ¿no? Hoy había una propaganda de eso de Nuevos Aires, que deben ser
unos gansos, no sé qué son. No, viste que aparecen, no sé, sí creo que son gansos, no sé qué son. Y decían, tiene una propaganda ahí que dice que agarraron los candidatos y de las mayores, de las fuerzas más grandes y tienen como 1000 años. Y es verdad, la verdad que es verdad. 1000 años en la política. Pero sí, yo pienso que la estrategia es esa, organizar los cuadros, tener un programa, llevarlo a cabo y esperar, porque eso sí no lo vamos a provocar, que esa rebelión, que esa bronca acumulada en nuestro pueblo termine en rebelión, pero esa rebelión con una dirección que conduzca el proceso. No podemos llegar a un 2001, ¿sí?, para que el que se vayan todos se convirtió en que se vengan todos. ¿Sí? Deberíamos conducir ese proceso que seguramente nuestro pueblo nos dirá el tiempo. Ahí ¿No? dice Habrá que... María de las Mercedes, dice que está para eso. Y Pablo Meuli levantó la mano. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por las charlas. Estaba pensando que tiene que ver los derechos humanos con este tema y creo que un montón, porque veo como un hilo conductor a partir de la feroz dictadura del 76, genocida dictadura. Fuimos también aprendiendo a darnos cuenta en la medida que se rascaba y se avanzaba en los juicios y en todas las investigaciones de la dictadura, que fue, bueno, un plan genocida, que no fue militar, que fue cívico-militar, que formaba parte de otras dictaduras de América Latina y que sobre todo atacó la columna vertebral, que es la organización de los trabajadores del país, un país que era, bueno, avanzado en organización social, en resistencia, en organización de base, en conducción. Sin duda alguna, era un futuro muy distinto si la dictadura feroz del 76 hizo continuidad con las políticas neoliberales de los 90, no hubieran tenido tanto plafón, ¿no? Así que, bueno, coincido con los compañeros jubilados. El reclamo parece sectorial, pero no es sectorial, es hacia todos los y las trabajadoras. Coincido muchísimo con Jorge Cardelli, un gusto escucharlo también, que soy docente y que las y los docentes somos trabajadores, no somos élite, ni somos intelectuales de puño blanco, somos quienes construimos en las aulas permanentemente las preguntas para pensar y repensar el mundo. Y bueno, con el Vasco también esta preocupación de este plano internacional que atenta contra bueno, la periferia, él la llamaba, ¿no? Para definirlo de alguna manera. Y que tiene que ver acá los derechos humanos un montón, porque hilvana todo, ¿no? La dignidad, y más allá de poder sentirse de alguna identidad partidaria o política, que también la dictadura nos ha metido en la cabeza que estar en política es mala palabra, es sucio. Antes el que estaba en política era un orgullo, ahora si estás en política el sentido común te dice estás currando. La identidad política a veces no hay claridad, pero sí hay mucha gente que abreva los derechos humanos. Bueno, por ejemplos monstruosos que hemos tenido, como las madres, como las abuelas. Acá en Neuquén nosotros tuvimos también la participación y el empuje de don Jaime, un obispo atípico, que también empujó a construir conciencia. Así que para mí adhiero a esas lecturas y adhiero a lo que recién subrayaba el Vasco, a la construcción de conciencia como la mejor herramienta y mecanismo de unirnos, las y los trabajadores, que somos los que producimos la economía y los que producimos los barrios, y con las banderas de los derechos humanos, con las banderas de patria sí, colonia no, con las banderas, que los puntos que podamos abordar, dejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, un mundo mejor. Pero bueno, creo que ese punto de encuentro de las y los trabajadores tiene que ser la agenda de los partidos políticos, si no, estamos en problemita. Aprovecho para enviarle las gracias a todos los que organizaron este seminario. Cuando pude participar lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias, Pablo.
Hay una pregunta para el compañero Gutiérrez sobre la brecha digital y cómo afecta eso a los adultos mayores. Los afecta profundamente. No hay vuelta que darle. Los afecta. Igualmente, siempre los mayores tienen predisposición a aprender. Lo que tiene que haber es predisposición a ser solidario con ellos y a dar los cursos de capacitación necesarios. Pero bien, también una cuestión, ¿no? Hay que por ahí las actitudes, las posturas más positivas o más negativas frente a una etapa de la vida que sabemos que es la última etapa, podrá durar más, menos, pero que es la última etapa de nuestras vidas, y con mucha felicidad también puede ser, y con muchas realizaciones. También se vivencia a partir, se la vive con diferentes grados de positividad, digamos. Hay los compañeros que van los miércoles, que algunos son de agrupaciones, otros en nuestro caso, bueno, la mesa es como un sindicato de jubilados, ¿no? Tiene personalidad jurídica. Después hay jubilados que van por su cuenta, es decir, van porque se sienten comprometidos. Y van muchos hijos de los jubilados o nietos de los jubilados a acompañar. Pero te quiero decir que también lo que impulsa a aprender, también el tema de la brecha digital, la cuestión digital, lo que impulsa a entender que se sigue aprendiendo a lo largo de toda la vida, hasta el último día se está aprendiendo, es también la lucha, el protagonismo, es una forma de superar, digamos, el escepticismo y predisponer al compañero para que aprenda y se capacite. Y ojo que aprenden, se van, antes el WhatsApp no lo entendían, o el Instagram, y ahora lo entienden, y muchos esto no te lo quiero decir en una franja, jubilado. Como dice la compañera, en términos de masas, tienen dificultades, hay dificultades, porque bueno, es otra generación. Pero te quiero decir que siempre hay posibilidad de superación. Lo que tiene buena la lucha de los jubilados que se los trató de confinar al silencio y a la soledad. Y la lucha los sacó de ese silencio y de esa soledad. Y se van generando vínculos, relaciones, y también se va modificando una realidad del mundo. Porque justamente, mira, estamos hablando, hablaron los compañeros que me antecedieron, de un nuevo capitalismo de época. Bueno, y nosotros todos fuimos formados en otra etapa del capitalismo. Y la historia ahora cambió. Pero ellos también se tienen que acomodar a esos cambios. Y es difícil, pero lo hacen, lo hacen. Yo te hablo desde el jubilado organizado, que somos los menos quizás. Hay luchas en todas las provincias, los miércoles se replican en todas las provincias, hay un movimiento federal, se han juntado firmas, vamos a recolectar ahora. Nosotros en la mesa hemos organizado una muestra cultural de pintura muy buena, muy asistida. Mañana es miércoles, ¿no? Sí. Mañana miércoles se hace una muestra de fotografía. Ustedes vieron la represión y la solidaridad que tuvimos con los fotógrafos que captaron las imágenes de la represión. Bueno, todos los cronistas, fotógrafos que participaron en esos miércoles, mañana exponen sus fotografías en la mesa. ¿Qué te quiero decir con eso? Una apertura cultural, otra dimensión para jubilados, abrirle otra perspectiva de vida, otros horizontes, que estaban en él. Ahora lo siente un lugar donde ir. Bueno, y son masivas, va mucha gente a visitarla. Y bueno, y te quiero decir que todo esto que vos decís de la brecha cultural, lo que te quiero decir, le quiero decir a la compañera, que existe realmente, que hay mucho por caminar, se está caminando bastante, pero que existe esa brecha. Pero lo que te quiero decir fundamentalmente, que los que conservan la predisposición de cambiar, pueden cambiar y aprenden. Y bueno, digamos, ver al jubilado
no como el carenciado, tiene carencias, tiene necesidades, pero es algo más que un carenciado. Es un ser humano que tiene una visión integral de la existencia y vivencias integrales de su existencia. Un marco más abarcativo de lo que es un adulto mayor, un viejo, como lo querramos llamar. Hay algunos que dicen, che, a mí no me digas viejo, decime adulto mayor. No, no me digas adulto mayor, decime viejo. Bueno, a cada uno le decimos como se quiere. Pero te quiero decir que es un nuevo sujeto que ha aparecido en Argentina. Nuevo en el sentido, nuevo no, porque existió Norma Pla, existió en toda una lucha de jubilados. Pero en este momento, en este último año y medio, ha sido un sujeto protagónico, ¿no? Y que llamó la atención, porque ya somos grandes. Pero bueno, hay que mantenerlo eso. Pero bueno, este es el Gracias, laburo nuestro. profe. Bueno, Angélica Guzmán, que nos visita desde México, también quiere decir algo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Erika por la invitación. Un saludo a Cardelli, a Jorge por ahí, a su familia. Muchas gracias. Qué bueno que hacen estos encuentros. Bueno, creo que están cerrando el seminario. Gracias por la invitación y solo pues comentarles que como pueblo mexicano estamos conscientes del trato que les ha dado Milei a los jubilados y es indignante para nosotros. Estamos al pendiente de todo lo que pasa en su pueblo, que para nosotros los mexicanos es el nuestro también. Es doloroso lo que está pasando en Argentina. Estamos muy al pendiente porque con el gobierno que tenemos ahora, que pues fue gracias al trabajo, a la lucha de mucho tiempo de varias organizaciones del pueblo mexicano, de los docentes desde nuestros espacios de lucha, desde nuestras comunidades, desde nuestro convencimiento de la necesidad de quitar al PRI, al PAN del gobierno en México, el cómo nos convencimos de entrar en la política, que muchas veces nosotros no queremos entrar porque creemos que la política o nos convencen que la política es sucia, que nosotros como luchadores sociales no podemos estar ahí. Entonces, pero ante la necesidad de un cambio en México, de decirle basta, de continuar con pues ese devastación de los derechos para los trabajadores y los derechos sociales para el pueblo mexicano, fue lo que nos llevó a trabajar para que llegara Andrés Manuel y posteriormente Claudia. Aunque somos criticados por un cierto sector de nosotros mismos que pareciera que le hace el trabajo a la ultraderecha, sin embargo, estamos conscientes de que debemos continuar por este trabajo. Les decía yo, primero fue el convencimiento propio, el convencimiento individual que daría convencimiento hacia lo colectivo, a convencer a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras comunidades. No teníamos, aunque había temor por hablar de estas cuestiones en los centros de trabajo, con los padres de familia, en las asambleas que se tenían, pues sabíamos que había la necesidad, porque era tanto el golpeteo hacia nuestro sector, hacia nuestro pueblo, que tuvimos que trabajar en ello. Entonces, pues tienen mucho por hacer. Por ahí escuchaba a Vasco, muy buenos sus aportes, que hay que volver a la calle, hay que volver a convencer con el volante, con la manifestación, porque todo esto que nos ha indignado, todo lo que nos han hecho, todo lo que ha pasado con nuestros, disculpen que les llame así, con nuestros viejos, que son para nosotros la esperanza. Ellos están llenos de saberes y son los que nos guían hacia cómo debe de volver a dirigirse nuestro pueblo. Entonces, nosotros en México estamos conscientes que la ultraderecha no duerme. Estamos el latente golpe de Estado hacia nuestro gobierno está allí en la puerta. Está el ataque de la ultraderecha, está todos los días a través de los medios de comunicación, a través del ataque hacia nuestras fuerzas militares que en este momento, pues de alguna manera están con el pueblo.
no es otra condición que intentar tumbar para volver a ellos levantarse y ejercer el poder que durante años lo tuvieron y que aún muchos de ellos se encuentran insertos ahí. Entonces, el haber votado para que nuestros jueces el día de hoy sean electos por el pueblo, es otra condición que también allí estuvo la lucha de ellos. El que ataquen a nuestros migrantes no es otra cosa que atacar la economía de nuestro país, porque son 64 millones de dólares, 64 mil millones de dólares. Yo soy muy mala para las cantidades, pero es atacar la economía directa de nuestro país y atacar a lo más sensible, porque la mayoría de nosotros los mexicanos, si no es que todos, tenemos un familiar en Estados Unidos y sabemos la condición en la que ellos están, y que el día de hoy atacar a nuestros migrantes es atacar lo más sensible, porque quieren reducir los derechos que de alguna manera ellos se habían ganado, el salario que recibían, quieren reducirlo y quieren que sus horarios sean todavía más deshumanizantes de lo que lo son. Nuestros estudiantes, varios de ellos están allá contratados con una visa provisional, y el día de hoy el ataque es directo, provocándolos a que abandonen esos trabajos que ellos realizan y que la verdad es lo que enriquece también al país vecino. Entonces, compañeros argentinos, el trabajo hay que hacerlo, hay que levantar la frente, hay que tener, sé que la tienen, dignidad, y por eso estoy convencida, los conozco, somos tan parecidos los mexicanos a los argentinos, que sé que se van a levantar. Y entonces, pues ahí lo dejo. Un saludo fraterno a todos desde mi organización. Seguimos acá trabajando. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, Angélica, por tu aporte. Bueno. ¿Alguna quiere comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta? Bueno, yo soy Eduardo, formo parte de la calle de los Títeres, de la ciudad de Buenos Aires, de Barracas. Quería agradecer mucho todos los aprendizajes de estos 8 encuentros. Estuve en los 8, en uno estuve muy poquito, pero bueno, estuve en un silencio activo. Hay una escena que cuenta Paulo Freire, que le pregunta a alguien, pero usted no habla nada, y le dice quien participaba en su taller, estoy en un silencio activo. Y me pasó un poco que me movilizaron muchísimas cosas, muchísimos relatos, en este momento tan complejo, tan difícil, donde dentro de mi enojo también me pregunto cómo llegamos a esto y quiénes son los responsables, que también saber que estamos en un sistema capitalista perverso que destruye no solamente a la humanidad, sino la madre tierra, toda la naturaleza, que es voraz, que es violento y que no hay que creerle en nada. Y que construir esas alternativas nos cuesta en nuestro gremio, nos cuesta en nuestra escuela, también nos cuesta, estamos muy fragmentados, pero bueno, no queda otra que formarnos, que empatizar, de ver los puntos en común y avanzar en todo lo que se pueda. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Preguntas? En la época de los 90, pero no me acuerdo el año, por ahí algunos se acuerdan, se tomaron las escuelas técnicas. No recuerdo bien el año. ¿Qué año fue? Si alguno se acuerda. En el año 90, arrancamos por el 94-95 a hacer las movilizaciones para preservar la escuela técnica. Yo fui docente de escuela técnica prácticamente toda mi vida en la ciudad de Avellaneda. Y resistimos a las modificaciones porque era la desaparición de la escuela técnica en ese momento. Sí, me acuerdo. Ahí. Pero no me acuerdo en qué año de secundaria estaba. Jorge Cardelli puede hacer un aporte importante en eso, porque él fue maestro ayudante en la Carpa Blanca.
Pero eso fue Sí, posterior, me parece, sí. sí, sí, lo que me acuerdo sobre todas las cosas es que producto de la lucha de la Carpa Blanca salió una nueva ley sobre la escuela técnica, hubo algunas mejoras que en el gobierno fundamentalmente de los Kirchner. Pero la escuela técnica fue muy perseguida en todo el país, y especialmente con todo el aporte que habían hecho a lo largo de la historia, a muchas de ellas las cerraron inclusive, pero no me acuerdo exactamente la fecha. La Carpa Blanca sí, la Carpa Blanca fue una cosa histórica, apoteótica, que logró abrir la conciencia a muchísima gente y que abrió un debate importante sobre la educación. Yo aprovecharía para agregar alguna cosa. A veces a pensar que la educación es parte de los derechos humanos, eso es una realidad, es parte de los derechos humanos, es realmente dar la posibilidad de que mucha gente adquiera el derecho y la dignidad ante el Estado. Por eso es muy importante pelear, y hay algunas experiencias que hay que mirarlas con un poquito más de cuidado, con un cuidado negativo. En todo caso, la experiencia educativa, la reforma educativa que están haciendo aquí en Capital Federal, que han hecho una transformación de contenidos, donde han hecho prácticamente desaparecer las ciencias sociales, porque como está de onda que lo más importante es la matemática y la informática, entonces han dejado como materias principales a estas materias y han debilitado la materia de las ciencias sociales. Eso es una cosa para fijarse. Y por el lado de la positiva, hay un debate interesante también sobre una reforma educativa en la provincia de Buenos Aires, donde se han modificado los mecanismos de estudio de los estudiantes secundarios, con un grado de protagonismo mayor para ellos y con cierto parecido al de los estudiantes universitarios. Eso también es importante verlo, pero por el otro lado, la situación educativa, desde el punto de vista de las condiciones, siguen siendo muy malas. Más aún porque son condiciones sociales que se agravan con las condiciones pedagógicas. Gracias, Jorge. Bueno. ¿Te puedo agregar una cosita a lo que dijo Jorge recién? ¿Puede ser? Sí. Disculpen, ¿no? Entre tarde justamente en el chat puse, porque tiene que ver con lo que él dijo recién. Estuvimos reunidos recién con directores de las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, especialmente las que son para inclusión social, con el correlato, la inclusión educativa con el correlato de inclusión social. Hay 8 escuelas que son escuelas de reingreso, que trabajan con una población muy afectada en el derecho social a la educación, y están tratando de homogeneizar todas las escuelas que son las, digamos, nocturnas y vespertinas, que están especializadas para ese tipo de población, y lo quieren sacar directamente. Como decía recién Jorge, están cambiando van a cambiar de prepo la caja curricular, y hay escuelas que van a tener que cerrar por una cuestión, digamos, algunas por cuestión vegetativa y otras porque le sacan las condiciones que tienen los pibes y las pibas para estudiar hoy, que les permite estar incluidos. Un desastre, es una barbaridad lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires. No pensaba hablar, pero lo comenté porque él sacó ese tema y justo vengo de esa reunión. Acabo de salir en otro Zoom para poder entrar un ratito a este. Gracias, Daniel. Gracias por tu aporte. Bueno. Cabe recordar que se anuló la financiación a escuelas técnicas también. Fue un decreto que salió hace creo que una semana, ¿sí? Además también del recorte en capital de escuelas primarias. Hay que recordar también eso, ¿no? Que hay un gran recorte en cargos docentes en las escuelas primarias. Gracias, Adriana. Comentarios, ideas, preguntas. Vamos llegando al final. Reservamos un momentito también que Alicia quiere hacer el cierre del seminario, pero tenemos unos minutos más si quieren preguntar o hacer algún tipo de comentario.
Bueno, creo que estamos cerrando entonces. Ahí levantó la mano Angélica y Carlos Carballo. Carlos, estás muteado. Gracias, iba a decir primero Angélica, por supuesto. Hola. Bueno. No, yo me sumé hace pocos minutos a la reunión porque tenía una reunión como esta en una diplomatura sobre políticas públicas para el arraigo, una diplomatura que está participando gente de distintos lugares del país, y el tema de la currícula de las escuelas y el rol de las escuelas en la formación con mayúscula, y una formación vinculada a los problemas reales, concretos, específicos, aparecía como una temática clave para frenar el éxodo, la migración, la expulsión que se venía produciendo en los territorios de Argentina. Lo que alcancé a escuchar de los últimos comentarios, como que esto de pensar los aspectos fundamentales de la educación pública, o de la educación en general, de la educación pública en particular, y una educación adecuada al contexto y a las necesidades de los distintos territorios y de las distintas sociedades en las que está inmersa la escuela. Pareciera que esta no es una problemática que le preocupe a nuestras autoridades educativas, y con las excepciones que seguramente algunos de ustedes conocen, no yo porque no es un tema que manejo, con estas excepciones, y si uno pensara que este espacio de encuentro como que ha promovido el colectivo que nos convocó a todos, bueno, ¿qué tendríamos que decir como colectivo, como conclusión con respecto a este tema? ¿Qué sería importante hacer llegar como posición de los docentes y los integrantes de este colectivo a los educadores, a las asociaciones, a los gremios, a la militancia educativa de nuestras escuelas? Vasco, sí. Sí, yo no voy a contestar igual a la pregunta de él porque no sé, y eso lo tiene que hacer ustedes. Es una tarea para ustedes más. Y solamente, como siempre, me olvido, y esta vez no quería olvidarme de agradecer fundamentalmente a ustedes, a las trabajadoras de la educación, por todo lo que de pibe recibí, por todo lo de grande que recibí, y sin meterme en el debate si son trabajadores o no. Seguramente son trabajadores superiores, no todos trabajadores dignos. Sí, hay trabajadores que hacen armas también. Sí, hay trabajadores que supuestamente son trabajadores y le pegan a los jubilados. Hay trabajadores de todo tipo. Hay trabajadores que laburan para multinacionales, hay trabajadores que son jodidos. Lo que no pueden decir que en nuestra patria no haya educadores como ustedes, que de donde, a pesar de que el Estado no quiere educar a nuestros hijos porque no los necesita explotar, ustedes buscaron de todas las formas, ¿no? De mantener la escuela pública hasta generar los bachilleratos populares, hasta generar espacios chiquitos y como pudieron, con todo el esfuerzo y todo el amor del mundo por darlo. No todos los trabajadores laburamos
por amor. Yo, la verdad que metalúrgico, no tengo mucho amor por el laburo que hago, ¿sí? Y que una cosa que ni siquiera que tiene que ver conmigo el producto. Ustedes son otra cosa y gracias, eso quería decirle, pues siempre me olvido de agradecer y de verdad estoy muy agradecido y nuestro movimiento está muy agradecido y siempre estamos orgullosos de cuando en nuestras fábricas se reciben nuestros pibes y esa pelea la dieron ustedes, ¿no? Y bueno, eso, nada más. Gracias, Vasco. Está por tomar la palabra Angélica y después retoma a Carlos Carballo. No, Erika, gracias. Quedó arriba la mano. Muchas gracias. Ah, ok. Bueno, Carlos. Sí, bueno, la intervención del Vasco me da pie para agradecer este esfuerzo importantísimo, necesario, que han hecho los compañeras que se pusieron a cargo sobre los hombros la organización y la multiplicación de estos mensajes. Sabemos que no ha sido fácil, que no es fácil, y bueno, yo estuve en una de las charlas iniciales hablando de soberanía alimentaria y lo dije en ese momento, y aprovecho que está el Vasco para reiterar el agradecimiento por la importante tarea que vienen haciendo a través de la distribuidora de la RECOP, distribuidora de productos de empresas recuperadas, entre ellos muchos alimentos que llegan con calidad y precios que quisiéramos que pudieran llegar a todos los habitantes de nuestro país, que en este momento no están teniendo acceso a una alimentación ni siquiera mínima. Gracias, Carlos. No, que antes de terminar quiero aprovechar para saludar a Angélica, que hace mucho tiempo que no la veo, y darle un abrazo grande a sus compañeros también. Bueno, va un abrazo conjunto para Angélica y para los compañeros y compañeras de México que también estuvieron apoyando en este ciclo. Bueno, Alicia, ¿querés decir unas palabras? Estás muteada, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo soy de mensajes cortitos, pero no quería dejar de hacer un agradecimiento inmenso a todos los que construyeron este seminario. Para nosotros ha sido una hermosa experiencia, ha tenido mucho éxito, tenemos casi 200 inscriptos, muchos que no pueden estar en alguno de los encuentros, luego lo pueden ver por el canal Comunicación IMPA de YouTube, que les vamos pidiendo de que le den la suscripción, o sea, que se suscriban, porque de esta manera YouTube, en la medida que tiene más suscriptores, hace circular más y queremos que la voz llegue a la mayor cantidad de gente posible. IMPA es un espacio de lucha, siempre lo fue. Y así como el Vasco dice que es necesario comenzar a construir, yo creo que para construir primero hay que empezar por encontrarse, por escuchar, por tener la opinión de todos, y para ver de qué manera se puede pensar el sistema, un cambio en el sistema que sea un poco más cariñoso con la gente, que seamos todos, que haya capacidad como para cubrir a todos. Yo cada vez que escucho que hay hambre en la Argentina, me acuerdo de las palabras de Fidel, que decía que teniendo capacidad para producir alimentos para más de 200 millones de personas, es increíble que en la Argentina haya hambre. Y sigo pensando eso. Creo que
hay que esforzarse mucho para lograr que haya hambre en la Argentina, porque lo más sencillo sería administrar para que la comida sobre, ¿sí? Y bueno, desde ese lugar los invito, además de agradecerles, los invito a que aporten las ideas que tengan respecto a futuros encuentros. Yo creo que hay que seguir escuchándonos, conversando, trayendo la voz de algunos temas que han quedado escondidos, porque obviamente siempre para la comunicación hay un filtro en todos los sistemas. Entonces, aprovechemos este espacio, el espacio es de todos, y nosotros lo que hacemos es ofrecerlo y poner el esfuerzo para que esto salga, pero nos interesa que seamos cada vez más, que nos escuchemos y que podamos trabajar en construcciones colectivas. Muchas gracias a todos y todas, a los conferenciantes de hoy, a los conferenciantes de los otros 7 encuentros, hay algunos que están acá. Agradecerle a Carlos, que desde Calizas, él es de Calizas, de la sede de agronomía, y realmente nos ha aportado muchísimo para que este seminario funcionara bien, incluso la presencia de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que fue un gran honor que hiciera la apertura del mismo. Carlos se encargó de poder arreglar todo esto, que es difícil, sabemos que Adolfo es una persona grande ya. Así que gracias a todos, las puertas están abiertas, pensemos en otros temas para hacer encuentros, hagámoslos. Creo que hoy más que nunca tenemos que salir de la cueva y empezar a escucharnos. Gracias.